paz de Cristo, queridos hermanos, Dios los bendiga. El Señor los llene con su presencia y en este día tan especial de Pentecostés. Quisiera compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. El título del mensaje es Fuego Sagrado. Amén. Fuego Sagrado. Se habla mucho en los últimos años, se ha hablado de determinados deportistas, Messi, Maradona y tantos, el fuego sagrado. Hablan del fuego sagrado, pero también nosotros en la iglesia tenemos el fuego sagrado. Y voy a tomar como escritura un pasaje del Antiguo Testamento en Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 20 en adelante. Voy a mencionar muy poco sobre esta historia, pero voy a hacer énfasis en lo último que vamos a leer de estos versículos. Y estamos hablando de Eliseo, el profeta Eliseo, cuyo nombre significa Dios es salvación. Diga usted, Dios es salvación. Ahora golpéese acá y diga, Dios es mi salvación. Dios es mi salvación, es el que nos salva, el que nos restaura, el que nos renueva. Y allí en Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 20, lo leo de la versión en la Biblia en lenguaje sencillo, y dice en el nombre de Jesús lo siguiente: después de esto, Eliseo murió y lo enterraron. Tiempo después, en cierta ocasión, unos israelitas estaban enterrando a un hombre y de repente fueron atacados por un grupo de bandidos moabitas que todas las primaveras atacaban el país de Israel. Así que, para huir rápidamente, los israelitas, ¿qué hicieron? Arrojaron al muerto en la tumba de Eliseo. En cuanto el cuerpo, es decir, el cuerpo del muerto que arrojaron, tocó los huesos de Eliseo, ¿qué le pasó al muerto? El muerto volvió a vivir y se puso de pie. Amén y amén. Alabada sea la presencia de Dios. Ocupen su lugar y dar un fuerte gloria a Dios. Decirle a aquel que tenés al lado, tenemos el fuego sagrado. Aunque sea algunos por fe. Amén. Tenemos el fuego sagrado. Lo damos por hecho. Necesitamos el fuego de Dios en nuestras vidas. Es interesante esta historia porque se habla mucho de Eliseo como profeta de Dios, de las obras que Eliseo hizo, o mejor dicho, de las obras que Dios hizo a través de Eliseo, pero su muerte, en lugar de ser súper anunciada, en un solo versículo se dice que Eliseo enfermó y murió de la muerte que murió. No dice nada más que eso. Pero algo sucede tiempo después. En el tiempo de primavera, cuando las naciones enemigas venían justamente donde ya estaban los sembrados, donde estaban los ganados, con todo, venían no para de visita solamente, sino venían para robar. Diga usted, venían para robar. Y esas bandas armadas querían llevarse lo mejor. Y esta gente, estos israelitas, estaban enterrando seguramente a un ser querido. Y en esa oportunidad, cuando habían hecho ya el pozo, habían cavado para enterrar a su ser querido que ya estaba muerto, vinieron estas bandas armadas y del susto salieron corriendo. Pero antes de salir corriendo, yo me imagino esta escena, ¿verdad? Tiraron al muerto, lo tiraron ahí en el hoyo que habían cavado y salieron corriendo. Pero dice la Biblia que en el momento que este hombre que estaba muerto, diga usted, estaba muerto, en el momento que este hombre muerto tocó los restos, los huesos de Eliseo, dice la Biblia que este hombre hizo dos cosas. En primer lugar, revivió. Diga usted, revivió. Y en segundo lugar, termina diciendo, y se puso de pie. Amén. Dos cosas importantes. No basta, no es suficiente vivir. Necesitamos ponernos en pie. Y Dios tiene el poder en esta mañana y cada día de nuestra vida para ponernos de pie. Él ha venido a este lugar para decirnos, hay respuesta para tu vida. Yo estoy contigo, yo soy tu fuerza, yo soy tu poder. Así que no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Alabado sea el Señor. Hay un fuego sagrado que muchos todavía lamentablemente no conocen. ¿Qué es el fuego sagrado? Miren, el fuego se ha conocido desde tiempos inmemoriales. Todos los pueblos antiguos lo han venerado, incluso muchas naciones antiguas han venerado el fuego. Lo han tenido como su Dios porque, es cierto, era difícil en aquellos tiempos vivir sin fuego. Muchos de los restos fósiles que se han hallado escarbando las antiguas civilizaciones han encontrado alrededor de los huesos, de los fósiles, han encontrado un fuego. Por supuesto apagado, ¿no? ¿Verdad?
Ahí el fuego estuvo siempre relacionado con todos los países, con todas las familias, con todas las personas. Los romanos, por ejemplo, debían mantener en el templo de ellos, debían mantener las llamas encendidas siempre. Diga usted, la llama encendida siempre. Porque ellos creían que si esa llama se apagaba, un gran desastre, una gran crisis vendría sobre el imperio romano. En los hogares era una desgracia en tiempo de Palestina. Los judíos en la Biblia, ellos necesitaban encender y mantener la llama encendida de día y de noche. ¿Sí? El pueblo de Dios en aquellos tiempos en Palestina, de noche cuando se iban a acostar no apagaban la vela que tenían prendida. ¿Amén? ¿Por qué? Porque para ellos esa luz representaba a Dios. Esa luz representaba, que iluminaba en lugares oscuros, representa lo que Jesucristo siglos más tarde diría: yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Alabado sea el Señor. Miren ustedes, Dios promete darnos vida, Dios promete darnos luz, Dios promete darnos la salida ante cualquier situación difícil que se presente. Alabado sea el Señor. Y así también la palabra hogar. ¿Cuántos tienen un hogar? Sí, todos los que tenemos una familia tenemos un hogar, pero la palabra hogar viene precisamente del lugar donde se prendía el fuego. Y alguien que llegaba con mucho frío, con un día de hoy, ¿qué hacía? Por ahí casi ni saludaba a la familia o a los amigos, enseguida se iba cerquita del fuego, porque el fuego da calor. Porque el fuego tiene el poder de producir algo, cambiar las circunstancias presentes. El fuego en aquellos tiempos se usó y se sigue usando, por supuesto, para cocinar, para calefaccionar. También se usó el fuego para fundir, para forjar, para refinar metales. También se usó el fuego para quemar ídolos. Diga usted, quemar ídolos. ¿Se acuerdan la historia en el Antiguo Testamento? Cuando Moisés fue al monte Sinaí a tener un encuentro, un retiro espiritual con Dios. Durante 40 días estuvo allá en el monte Sinaí. 40 días, no es mucho tiempo. Es más, no es que el pueblo de Dios, Aarón, el hermano de Moisés y los demás, no estuvieran viendo nada. Estaban viendo que allá arriba estaba Dios, porque la gloria de Dios había descendido sobre el monte Sinaí. Había fuego, había relámpago. Es decir, no es que Moisés había desaparecido, pero pasaron 40 días y dijeron: no sabemos qué le ha pasado a este Moisés, así que vamos a hacernos un ídolo. Vamos a hacer algo al cual podamos adorar. Porque la adoración, la necesidad de adoración ha estado desde que el hombre fue creado, siempre estuvo en lo más profundo de su ser la necesidad de adorar a algo. La necesidad de tener algo con el cual ser su objeto de adoración. Y dice la Biblia que Dios habló con Moisés y le dijo: Moisés, mira, algo está pasando allá en el campamento. Bajá rapidito y fíjate qué es lo que pasa. Y ahí nomás había hecho un becerro de oro. La Biblia nos cuenta un relato increíble. Le pregunta: hermano, ¿qué hiciste? No, mira, yo junté oro, lo tiré y salió este becerro de oro. Mentira. Lo habían formado con sus propias manos. Le dieron forma de becerro. Amén. Inmediatamente Moisés ordenó quemarlo, fundirlo completamente, hacerlo ceniza y esparcirlo en las aguas. ¿Por qué? Porque Dios no quiere, no desea la idolatría. La idolatría es uno de los pecados más graves de nuestra vida. Y alguno tal vez en esta mañana pueda ser un idólatra. No, pero pastor, yo no tengo ni estampita, ni tengo estatua de nada, no tengo nada, yo no adoro a nadie. Pero es suficiente que usted y yo le dedicamos demasiado tiempo a algo en lugar de darle un tiempo a Dios, un tiempo a la familia, y nos convertimos en adoradores. Estamos adorando al celular, estamos adorando tal vez el trabajo, estamos adorando tal vez la televisión, adorando tantas cosas que algunas pueden ser buenas, pero demasiado en algo hace que posiblemente otras áreas de nuestra vida necesiten ser completadas. El fuego se usó para quemar ídolos, se usó para quemar ropa contaminada. Por ejemplo, los leprosos se le prendía fuego la ropa para no contaminarse ellos. Pero también se usó para castigar las ofensas y destruir ciudades con fuego.
El sacrificio por fuego fue la manera primitiva de adorar a Dios. Aquellos que se acercaban al Señor hacían inmediatamente un altar muy rudimentario con algunas piedras y allí ofrecían su sacrificio a Dios. Era la forma que ellos tenían de poder entregarle algo a Dios. Diga usted, entregarle algo a Dios. Amén. Imagínense ustedes y hoy nosotros, ustedes y yo, cada uno de nosotros tendríamos que traer un animalito o lo más pobre es una paloma para entregársela en sacrificio a Dios. Amén. Sería tremendo, ¿verdad? Pero Dios nos dice en su palabra que Dios ama al de corazón quebrantado. Porque los sacrificios para Dios, los verdaderos sacrificios, es cuando somos humildes de corazón y le ofrecemos a Dios nuestro corazón. Es el mejor sacrificio que ustedes y yo le podemos dar al Señor. Algunas naciones usaban el fuego para sacrificar niños. Cada vez que leemos esto nos impresionamos. Cuando usted lea la Reina Valera en la Biblia, en el Antiguo Testamento, dice, y pasaron sus niños por fuego, significa que los sacrificaron en fuego, los mataron con el fuego como acto de adoración a su Dios. Pero hay algo más perverso que esto. Hubo reyes de Israel, reyes del pueblo de Dios que hicieron esto. Desviaron su atención del Dios verdadero y comenzaron a hacer lo que hacían otros, creyendo que eso era bueno. Alabado sea el Señor. Completa ignorancia, un corazón completamente extraviado de la presencia y de la guía del Señor. El fuego aparece muchas veces acompañando la presencia de Dios. En el pacto con Abraham, en el llamamiento de Moisés, lo hizo a través de ¿qué cosa? Cuando se le aparece a Moisés en el desierto, ¿a través de qué se le apareció? A través de una zarza ardiente. A Moisés no le llamó la atención que la zarza ardiera, lo que le llamó la atención es que la zarza no se consumía. Y dijo, Moisés, voy a ir, como a veces decimos nosotros, voy a ir y voy a ver qué pasa con esta zarza que no se consume. Sin embargo, Moisés se quedó perplejo porque escuchó la voz de Dios que le dijo, detente, antes de llegar a mi presencia, necesito que vivas en santidad. Es decir, en otras palabras estaba diciendo que el lugar donde Dios estaba era un lugar santo. Que para acercarse a Dios uno se tiene que consagrar. Amén. Es decir, consagrar significa dedicar nuestras vidas al Señor. Y así como el fuego hubo en el pacto que Dios hizo con Abraham y con Moisés, también los israelitas tuvieron un fuego, una columna de fuego en el desierto. De día una columna de nube para protegerlos del fuerte sol. Por la noche el extremo en aquellos desiertos son los extremos de temperatura. De día un calor tremendo y de noche se congelaban. Pero Dios había preparado una columna de fuego que los alumbrara pero que también los calentara. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de las Olimpiadas? ¿Sí? Cada 4 años se celebran las Olimpiadas. En el año 776 a.C., la antigua Grecia inicia los Juegos Olímpicos. Comienza a verse a partir de ese momento la llama olímpica como un símbolo de aquellos Juegos. Hasta el día de hoy, ¿verdad? Con esa antorcha van corriendo desde lejos, desde Olimpia, allí en Grecia, y la llevan hasta el país, hasta el lugar, al estadio donde se van a celebrar las Olimpiadas. Allá corren distintos atletas hasta llegar y encender lo que se conoce como el pebetero. ¿Amén? Lo han visto, ¿verdad? ¿Sí? Tal vez en el noticiero en algún momento han visto cómo se prende la llama. Esa llama, según la tradición de los griegos, conmemoraba lo que hizo Prometeo. Prometeo, dice según la leyenda de los griegos, le robó a los dioses el fuego y se lo dio a la humanidad. ¡Qué tremendo! Alabado sea el Señor. El fuego sagrado, decían ellos. Ese fuego sagrado ardía continuamente durante los Juegos Olímpicos. El fuego era parte de la adoración a los dioses. No estamos hablando de los tiempos de lo bíblico, estamos hablando de las naciones, en este caso de Grecia. Ese fuego era parte de la adoración a sus dioses y por lo tanto ese fuego para ellos debía ser puro porque era fuego sagrado. Alabado sea el Señor.
¿Cuántos desean el fuego sagrado de Dios? Gloria a Dios. Desde aquel entonces y sobre todo en los últimos tiempos, se escucha decir de tal o cual deportista que tiene el fuego sagrado. Ese sí que tiene el fuego sagrado. ¿Pero qué significa que tenga el fuego sagrado? ¿Qué significa que tal o cual deportista, sí, nació con el fuego sagrado? Se habla mucho, sobre todo en los últimos tiempos. El fuego sagrado en un deportista significa que tiene pasión, que está por encima del nivel de los demás, que está dispuesto a entregarse completamente para lograr el objetivo que se ha propuesto. Y en ese momento, mientras preparaba el mensaje, decía, si aquellos que tienen el fuego sagrado, aquellos que son deportistas, alabado sea el Señor, lo hacen para, como dijo Pablo, para conseguir una corona corruptible, una corona, un premio, una medalla que el día de mañana se va a deshacer, que va a ser rematada, alabado sea el Señor, pero nada ha conseguido en cuanto a la transformación de la vida. ¿Qué nos queda a nosotros los cristianos? La Biblia también nos dice que usted y yo estamos corriendo la carrera de la fe, y esa carrera no podemos correrla como nosotros queremos, sino como Dios nos dice en su palabra. Porque es la carrera de la fe y porque al llegar a la meta hay un premio para todos nosotros. Amén. Sí, hermanos, hay un premio. Pablo, cuando escribe a los corintios, le dice, miren ustedes cómo corren. Porque en esa carrera no se puede cortar camino. En esa carrera no podemos hacer lo que ustedes y yo queremos, sino lo que Dios ordena en su palabra, para ser bendecidos y con esa bendición no quedarse en nuestro corazón, sino poderla repartir a los que están alrededor nuestro, a lo que Dios ponga en nuestro camino. Hay otro fuego, no el fuego sagrado de los deportistas, sino el fuego del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. El Nuevo Testamento habla de lo que Jesús prometió. Él habló acerca de la venida del Espíritu Santo acompañado por lengua como de fuego. En los evangelios dice que Jesús, después de resucitar, se reunió con sus discípulos y antes de ascender a los cielos les habló del Espíritu Santo y dice que sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Sin embargo, en los evangelios no dice que hablaron en lenguas. Es decir, los discípulos tenían el Espíritu Santo. Pero en el libro de los Hechos dice que Jesús les ordenó, antes que hacer cualquier cosa, que quedaran en Jerusalén hasta ser investidos con poder de lo alto. Investidos significa vestidos por dentro. Y a veces, hermanos, en nuestra vida hay situaciones, frustraciones, enojos, pérdidas, que hace que nuestro corazón quede desnudo, quede descubierto. Y es ahí cuando viene el diablo para hablarnos, para engañarnos, para hacernos dudar de la palabra y las promesas de Dios. Por eso en esta mañana el Señor quiere vestir nuestro corazón. Él quiere llenarnos con su presencia en nuestro interior. Yo sé que para algunos a veces las cosas van mal y de mal en peor. Pero Dios está con nosotros, haciendo con eso algo malo, haciendo con ese algo peor, haciendo algo nuevo y maravilloso. Porque hermanos, qué fácil puede ser sanarse de una gripe. Usted y yo vamos al médico, nos dan unas pastillas para la fiebre, para la garganta, para la que fuera. Esperamos unos días, dice hacer reposo y listo, eso es fácil. Pero ¿qué hacemos con un cáncer? ¿Qué hacemos cuando perdemos un ser querido? ¿Qué hacemos en este tiempo cuando nos quedamos sin trabajo? Es allí donde Dios quiere estar presente. Dios no quiere estar presente con ustedes y conmigo aquí en el templo durante 1 hora y media, 2 horas. Él quiere estar con ustedes y conmigo todos los días. Él quiere vivir nuestras necesidades, estar presente, pero que desea con todo el corazón que ustedes y yo nos acordemos de Él. Pero que no nos acordemos cuando viene la necesidad, sino nos acordemos del Señor siempre. Amén. Alabado sea el Señor, el fuego sagrado. En Hechos capítulo 1, verso 4, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Ya se los había enseñado en los evangelios una y otra vez. Se había enseñado acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y Jesús mismo le dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Alabado sea el Señor. En Hechos capítulo 1, verso 8, apenas unos versículos más adelante de lo que leí, dice, pero recibiréis poder. Diga usted, recibiré poder. La Biblia dice que recibiremos poder.
Los discípulos estaban preocupados. Señor, te vas y ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Vas a restaurar el reino de Israel? ¿Tenemos que seguir bajo la esclavitud del imperio romano? ¿Los vas a destruir y sacar completamente? Jesús les dijo, no les importa a ustedes, no les toca a ustedes saber lo que mi Padre puso en su sola potestad. Pero, en el verso 8 dice, pero, y ese pero, hermanos, es un antes y un después. Ese pero trae una completa transformación. Ese pero en la Biblia es el inicio de algo mucho más nuevo, algo mucho más grande y más poderoso. No se trata de un reino político, sino se trata del reino de Dios establecido sobre la tierra con poder. Un reino con fuego sagrado, en el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. En ese verso 8 Jesús le dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Diga usted, hasta lo último de la tierra. Hasta mi casa tiene que llegar. Dígalo fuerte, hasta mi casa tiene que llegar. Hasta mi trabajo tiene que llegar. Hasta el aula en la facultad o en la primaria o en la secundaria. Amén. Pero para poder llegar a tu casa, a tu trabajo, a la secundaria y al aula donde estudias, primero tiene que llegar a tu corazón. Y algunos dudan, algunos se conforman. Siempre lo ha habido. Imagínense, Jesús les dijo, quédense en Jerusalén hasta que venga la promesa. Les hablé muchas veces, pero se tienen que quedar. Si ustedes leen los evangelios, Jesús les decía que era urgente ir a predicar el evangelio. Que vayan de 2 en 2, que vayan a predicar. En Mateo 28, 19 le dice, hasta lo último de la tierra, vayan. Sin embargo, cuando empieza el libro de los Hechos, sabiendo la importancia del mandato, de esa gran comisión, Jesús le dijo, sí, pero primero lo primero. Diga usted, primero lo primero. Primero lo primero. Quédense en Jerusalén porque ustedes necesitan poder. Pero en aquel tiempo, como hoy también pasa lo mismo. Algunos dicen, pero si ya me sopló los otros días y me dijo que tenía el Espíritu Santo. Algunos dicen eso, pero yo tengo el Espíritu Santo, soy una buena persona, pero no estamos hablando del Espíritu Santo, todos podemos tener el Espíritu Santo, pero no el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Y aquí es donde viene la confusión. Es más, hay teólogos que han enseñado en las últimas décadas que no es necesario recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eso era para la iglesia primitiva. Nosotros no necesitamos. Sanidades, milagros, no, eso era para la iglesia primitiva, ahora no necesitamos eso. Y entonces escuchamos con nuestro corazón y con nuestros oídos a teólogos que se apartan de lo que Dios dice en su palabra. Recibiréis poder, recibiréis poder, recibiréis poder, recibiréis poder, recibiréis poder, recibiréis poder, recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo y de esa manera me vas a ser testigo. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Pero ¿por qué hablar en lenguas? Que es la señal, es la evidencia. Cuando alguien decimos que bíblicamente recibió el bautismo del Espíritu Santo, cuando lo escuchamos hablar en una lengua diferente. Cuando está hablando en oración algo que no es la lengua común y corriente que habla. Alabado sea el Señor. No, pero eso para antes, dicen algunos. Porque en 1 Corintios 13, donde habla del amor, dice que las profecías van a cesar, y las lenguas cesarán, y la ciencia también va a cesar. Sí, va a cesar. Pero las profecías no han cesado. Las lenguas no han cesado. Todavía Dios sigue bautizando con su Espíritu Santo, haciendo hablar a los creyentes en lenguas. La ciencia se acabará, dicen. Hermano, nunca antes en la historia de la humanidad la ciencia está tan avanzada, ¿verdad? Imagínense el promedio de vida en el Nuevo Testamento de aproximadamente 45 años de vida. Cuando tenían 50, 55 años en aquel entonces eran súper ancianos. Hoy podemos vivir 60, 70 años o más, según nos regala el Señor los años sanos, porque si hay alguna enfermedad, la ciencia nos ayuda en una operación, algo antes que no existía la penicilina, se morían por infección, por una simple infección, tal vez de una espina, se convertía en gangrena y después la persona moría, porque no había forma de ayudar. Alabado sea el Señor.
En Hechos capítulo 2 dice, porque los discípulos no dijeron, bueno, pero escúchame, yo tuve 3 años y medio con el Señor, así que no necesito reunirme en Jerusalén. Es más, estuve el día que Él sopló el Espíritu Santo y yo recibí el Espíritu Santo. Había 120 en el día de Pentecostés en el aposento alto, en ese lugar donde se cree que se celebró la última Santa Cena. Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. 2 palabras que parecen sin importancia, unánimes juntos. Ustedes y yo podemos estar, no sé, en un cine, en un teatro, en una cancha de fútbol, estamos juntos, apretados, pero no estamos unánimes. Porque la palabra unánime significa de un alma. Significa que estamos de acuerdo, no en lo que dice el pastor, sino lo que dice Dios en su palabra. Y estamos de acuerdo para vivirla. Estamos de acuerdo para obedecerla, cueste lo que cueste, pase lo que pase. Alabado sea el Señor. Y de repente, dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa en que estaban sentados. Diga usted, sentados. Porque hay algunos que dicen, no, la oración tiene que ser de rodillas. Y por desconocimiento de la Biblia dice, no, toda oración tiene que hacerse de rodillas. Mire, se ha orado de rodillas, se ha orado sentado, se ha orado acostado, se ha orado de parado. No hay formas específicas de oración. Lo que sí Dios ordena, orar. Amén, ¿estamos de acuerdo? Y estaban sentados. Según la tradición oriental no tenían sillas como nosotros. Lo que tenían ellos se sentaban en el piso, esa era la costumbre. Es decir, estaban sentados esperando lo que Dios le había dicho. Y lo recibieron, diga usted, y lo recibieron. Ese viento recio que soplaba llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellas. Diga usted, cada uno de ellos. Había unos 120, dice la Biblia. No fue sobre Pedro solamente, no fue sobre Jacobo y Juan, no fue sobre María o María Magdalena, fue sobre todos los que estaban en ese lugar. La promesa es para todo aquel que cree. La promesa del poder de Dios, la promesa del fuego sagrado es para todo aquel que crea. Alabado sea Dios. Gloria, gloria, gloria. Por eso el creer es tan importante. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Todos. Diga usted, todos. Yo también. Ya aflojaron, ¿ves? Todos. Todos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y cuando escucharon el estruendo, ese día de Pentecostés era una semana de fiesta. Judíos que vivían en otros países venían a adorar a Jerusalén, a presentar sus ofrendas, sus sacrificios. Cuando escucharon el estruendo, se fueron, se amontonaron allí en el aposento alto y dijeron, ¿qué pasó? Aquí pasó algo. Y cuando ven, empiezan a escuchar que hablaban en otras lenguas. Y decían, yo los escucho en italiano. No, yo los estoy escuchando, algunos lo escucho en latín, otros en inglés, otros en otro idioma. Y los idiomas que menciona, Capadocia, Bitinia, España, Europa y tantos otros países, se calcula que había 19 idiomas diferentes, de 19 naciones diferentes, en las cuales estaban hablando en lenguas. Y se quedaron sorprendidos, la palabra tónictos es sorprendidos. Pero otros dijeron, estos están borrachos. Y muchas veces nos tratan de borrachos porque no comprenden. Porque yo mismo trataba de borrachos, de locos, a los que estaban haciendo una campaña antes de convertirme al Señor. Están ebrios. Y Pedro, cuando se pone de pie a predicar la palabra de Dios, esto lo que ven es la promesa del Espíritu Santo, que ya hablaba el Antiguo Testamento y que el Señor confirmó que quedamos en Jerusalén esperando lo que Dios había prometido. Y no estamos borrachos porque apenas son las 9 de la mañana. Se ve que la costumbre allá era los que se emborrachaban después del mediodía. Amén. Dios viene a nuestra vida a cambiar. Y la pregunta es, ¿necesitamos ese fuego? Otra vez les pregunto, ¿necesitamos ese fuego? Usted necesita ese fuego. Nuestra iglesia necesita ese fuego.
Pero para que haya ese fuego sagrado se necesitan tres cosas. Necesitamos un material combustible. Necesitamos alta temperatura para combustión. El papel se prende, se enciende a 223 grados aproximadamente. Y también oxígeno para mantenerlo encendido, porque si no hay oxígeno, no prende. El creyente no puede vivir la vida cristiana sin poder, sin el fuego de Dios, porque de esa manera vivirá una vida mediocre. Y para vivir una vida de poder, de la misma manera que el fuego, se necesitan tres cosas. Alguien que esté dispuesto a ser quemado, es decir, alguien que esté dispuesto a ser bautizado por el Espíritu Santo. Alguien dijo, el fuego no cae en altares vacíos. Cuando se presentaban los sacrificios, acomodaba la leña, se preparaba, el fuego de Dios venía. Pero tenía que haber un sacrificio. No basta la leña, no basta la actitud, no basta las buenas intenciones. Dios quiere que nos entreguemos completamente. ¿Para qué? Para ser transformados por Dios. Lo segundo, alguien que levante temperatura en la oración y el ayuno. Y tercero, alguien que reciba el oxígeno fresco de la palabra de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos encendernos con la palabra de Dios. Si vamos a llevar adelante una iglesia gloriosa, una iglesia victoriosa, si vamos a querer que nuestra iglesia impacte en aquellos que todavía no lo conocen, necesitamos la llenura y el poder del Espíritu Santo. Yo no sé si ustedes están de acuerdo. Si está de acuerdo, denle un aplauso al Señor. Para que este poder, este fuego sagrado, sea eterno, debe ser un fuego que trascienda la tumba, como en el caso de Eliseos, que vaya más allá de la muerte de una persona, un fuego que debe ser un fuego que esté metido hasta los huesos. El día que usted y yo nos muramos, vamos a quedar acá, pero nuestro testimonio va a ser un fuego de poder a nuestra descendencia. El tema está, ¿cómo nos van a recordar después que no estemos aquí? ¿Qué va a decir nuestros hijos o nuestros nietos, aquellos que tenemos nietos? ¿Qué van a hablar de nosotros nuestros vecinos? ¿Que teníamos el fuego sagrado? ¿O no fuimos influencia o impacto para aquellas personas que lo necesitaban? ¿Cuántos de los que están acá pueden estar pasando por una crisis, por una pérdida, por un dolor, por una ausencia? Jeremías el profeta clamó al Señor en un tiempo de desesperación. Diga usted desesperación. Como profeta, Jeremías, por predicar la palabra de Dios, no por robar gallinas, por predicar la palabra de Dios, fue maltratado, fue golpeado, lo tiraron en una cisterna para que se muera. Y por eso expresaba toda su angustia por el ministerio profético que había tenido. Jeremías se siente en su corazón que fue expuesto injustamente al peligro y que todos los grandes sacrificios que había hecho por su ministerio fueron en vano. Como a veces viene el pensamiento, ¿es de qué te sirve? ¿Y para qué vas a ir? No es que no pasa nada. Pero el obediente, el que conoce verdaderamente a Dios, va más allá de las dudas, va más allá de la incredulidad, va más allá de sus propios sentimientos. Aun cuando Jeremías dejó de predicar la palabra de Dios por un tiempo, la palabra de Dios se volvió un fuego en sus huesos. Cuando la palabra viva de Dios se vuelve fuego en sus huesos, también se sentirá impulsado a anunciarle a otros, cualquiera sea el resultado. Usted y yo tenemos que predicarle a la gente. No se preocupe si lo van a recibir o no lo va a recibir. De eso se va a encargar Dios. Dios es justo. Dios va a hacer justicia con aquellos que rechacen la palabra. Su deber y el mío es predicar la palabra de Dios. Miren lo que dijo Jeremías. ¿Sí? En otras palabras, como diciendo, Señor, prediqué tu palabra. Dije lo que vos me dijiste que dijera. Me han golpeado, me han maltratado, me escupieron, me tiraron una cisterna para matarme. Jeremías dijo, me sedujiste, en el capítulo 20, verso 7, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Y unos versículos más adelante, en el verso 9, dice, y dije, no me acordaré más de él. ¿Quién es él? Dios. Medio como Jonás, estoy cansado. Me dijo lo que tenía que hacer, me dijo lo que tenía que decir y sin embargo he sufrido. Y dice Jeremías, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Basta de hablar de Dios. Se terminaron los mensajes proféticos. Pero dice a continuación, no obstante, diga usted, no obstante, había en mi corazón
como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, es decir, traté de aguantarlo, pero no pude. Cuando Dios viene a nuestras vidas, hermano, cuando Dios viene a nuestras vidas y nosotros lo recibimos 100%, no importa la condición en que estemos, no importa nuestro presente, no importa de dónde venimos, cuando usted y yo lo recibimos, nuestra vida es transformada. Podemos sufrirlo, podemos tratar de resistirlo, pero es algo, es un fuego, como dijo Isaías, en nuestro interior que nos impulsa a seguir haciendo lo que Dios nos ha ordenado. Y cuando lo hacemos, hay victoria. Aparecen las puertas abiertas que antes estaban cerradas. Los cerrojos, las cadenas que antes ataban a las personas o a nosotros mismos, son deshechas en el poder de Dios. Alabado sea el Señor. Dios está aquí. El Dios de Jeremías, el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, está con nosotros en esta mañana. Él ha venido a romper cadenas, ha venido a romper ataduras en el nombre de Jesús. Lo único que tiene que hacer usted es creer. El mismo Dios le dijo a Jeremías: yo pongo mis palabras en tu boca por fuego. Pero también en el capítulo 6 dice algo muy interesante. Buscando acerca del fuego encontré este pasaje. El profeta Jeremías recibe palabra de Dios y dice: se quemó el fuelle. ¿Saben lo que es el fuelle? El que da viento, ¿verdad, Adrián? El que da viento al carbón o a la leña para que haya más temperatura. Dice: se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo, en vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. De nada sirvió el trabajo del fuelle, de nada sirvió el fuego que encendieron, y en vano todo el tiempo invertido por el fundidor, porque dice: la escoria no se ha arrancado. ¿Qué significa esa escoria? Porque hay oro de 18 quilates, de 20, 24 quilates. Si es oro, ¿cuál es la diferencia? Es que el oro, cuando más se funde, van apareciendo en la superficie. ¿Qué cosa aparece? ¿Cómo se llama? La escoria. Y sacan esa escoria y lo siguen fundiendo. Le dan más temperatura y se sigue todo lo que molesta, todo lo que estorba, todo lo que no es puro, sale a la superficie y nuevamente el fundidor saca la escoria. Lo que está diciendo Jeremías es lo que muchas veces pasa en nuestras vidas. Dios trabaja en nuestras vidas, trabaja con su palabra, nos dice claramente a través de un mensaje, a través de un grupo de amistad, y nos dice que en vano trabajó el fundidor porque no hemos sacado la escoria de nuestras vidas. ¿Cuál es la escoria? Esas cosas que muchas veces nos estorban. Nos estorban en nuestro crecimiento personal, nos estorban en nuestro servicio al Señor. Siempre tenemos una excusa, y siempre es una buena excusa, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque no tenemos tiempo, porque no tenemos aquello, porque no tenemos mucha experiencia, y son buenas excusas, está bien, pero no es una excusa válida. Cuando Dios te llama para usarte. Amén. Dios te llama para usarte. Y cuando alguien recibe el fuego de Dios, recibe el fuego sagrado. Cuando alguien recibe el fuego sagrado, se sacrifica mucho más de lo normal. Los goles que hace Messi. Sí, es un sobrenatural este jugador. Pero él se entrenó desde muy chiquito. Y cientos de tiros libres al ángulo, apuntando siempre al ángulo. La preparación, la exigencia sobre sí mismo hace la diferencia. Sí, tal vez tiene cualidades que no tiene otro, pero también tuvo entrenamiento, tuvo sacrificio, se tuvo que levantar temprano y entrenarse una y otra vez. Cuando el hombre y la mujer de Dios han sentido el poder de Dios y lo siguen sintiendo a pesar de que pasan los años, lo único que cambia es el tamaño de la ropa. ¿O no? O yo solo me voy rellenando de a poquito. Cuando un hombre, una mujer de Dios
sigue sintiendo, a pesar del paso de los años, el poder de Dios en su vida. Lo único que cambia es el tamaño de la ropa, pero el fuego sigue siendo el mismo. El fuego es un fuego sagrado. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Y termino con esto. A veces pensamos que son nuestras habilidades o nuestras destrezas o nuestro conocimiento bíblico lo que trae la victoria. Tenemos que entender que es su presencia en nuestra vida. Que sin su presencia no somos nada, no tenemos nada. Es su presencia en nuestras vidas la que da verdadero valor. Un joven y su novia, un joven que desde muy jovencito se había entrenado para una carrera, y en la primera oportunidad, una carrera importante, fracasó. No salió primero y se deprimió y dijo, no voy a correr más. ¿Por qué?, le dijo la novia. Porque si no puedo ganar, no voy a correr. Y la novia le dijo, para poder ganar, tenés que correr. No viene la victoria primero. Primero hay que correr. En la vida cristiana pasa lo mismo. No podemos desordenar lo que Dios ha puesto como prioridad. Por eso en el Salmo 68, el salmista escribe, dice, levántese Dios. Como si Dios estuviera sentado en un taburete, en algún rincón. Pero el hombre conocía a Dios. Pasen los músicos, por favor. El hombre, David y los salmistas conocían a Dios y se expresaban hacia nosotros de cosas naturales. Hablaban de Dios. Por eso el Salmo 91 dice, como la gallina pone bajo sus alas los polluelos. Eso es un símbolo de cómo Dios nos protege a nosotros. Y dice, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos. No dice nuestros enemigos. ¿Presta atención? No dice sus enemigos o los míos. Dice, sean esparcidos sus enemigos y huyan de la presencia los que le aborrecen. No los que te aborrecen a vos o a mí. Los que aborrecen a Dios. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Más los justos, alabado sea el Señor. Diga usted, más los justos. Más los justos, dice, se alegrarán. Se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Gloria a Dios. Los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Y termino con el último texto. Casi al final de la Biblia encontramos una carta, la carta de Judas. No Judas Iscariote, uno de los apóstoles del Señor. No tiene capítulos, son apenas unos versículos. En el verso 20 dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y termina diciendo, algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hay un fuego que viene de Dios. Pero también la Biblia dice que hay un fuego preparado para los incrédulos, para los que aborrecieron, para los que rechazaron al Señor.